Hola, bienvenidos al cuarto capítulo del podcast Industria. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la ciudad. Y para esto tenemos un invitado especial, Eduardo Gutiérrez Juárez, que es un experto en el tema y viene con nosotros a platicarnos y a enseñarnos todo lo que sabe. El profesor Eduardo Gutiérrez Juárez obtuvo su licenciatura en Arquitectura en la Universidad de las Américas, Puebla. Tuvo una maestría en Diseño Urbano, Arte, Ciudad y Sociedad en la Universidad de Barcelona y hizo su doctorado en Espacio Público y Regeneración Urbana, Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio en la Universidad de Barcelona. Bueno, el derecho a la ciudad, para introducirles un poco en el tema, es el derecho que todos tenemos como habitantes de habitar, utilizar, ocupar y producir, así como también transformar, gobernar y disfrutar de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros asentamientos urbanos, de los que ocupamos día a día. Entonces, lo que queremos hacer es preguntarte a ti más o menos qué es lo que entiendes por derecho a la ciudad o cómo es que tú lo concibes. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, chicos. Pues es un tema muy interesante, es un tema yo creo que es muy pertinente, ¿no? Sobre todo en estas épocas en las que cada vez se pierden más los derechos, no solo a la ciudad, sino en general. Y bueno, respondiendo a la pregunta, lo primero que plantearía es cómo se origina este concepto, ¿no? No es un concepto nuevo, ni mucho menos. La primera vez que digamos que se escucha, que se acuña, es en Francia en 1968 y lo hace Henri Lefebvre, que es un sociólogo francés que se da cuenta de alguna manera de que el modelo capitalista neoliberal lo que hace cada vez es que se apropia del espacio urbano, y al apropiarse de este espacio urbano lo que genera es una desigualdad, un desequilibrio en el acceso a lo que se entiende como ciudad, como este territorio que es habitado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Saber de dónde viene y cuál es el contexto en el que nace. Publica un libro que se llama El derecho a la ciudad, y a partir de ahí, además el 68 en Francia pues, se conoce como la primavera, ¿no? Y es una época de grandes movimientos estudiantiles en todo el mundo, incluido México, ¿no? Como sabemos. Y pues es un momento como de revolución y tal. Con el tiempo se diluye un poco, pero siempre hay quien está al pendiente de estas cosas. Y otro gran, estudioso del tema, que es Jordi Borja, lo recupera y en sus obras habla de esto, ¿no? Lo plantea en su tesis, esta igualdad que tiene que haber en la ciudad. Y finalmente, hace relativamente poco tiempo, no estoy muy seguro si hace 5 o 10 años, tal vez menos, la ONU se apropia de este concepto y de hecho lo mete, dentro de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Incluso está en su página de internet de ONU Habitat y plantea tal cual que el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Y estos son definidos como bienes comunes para una vida digna, ¿okay? Entonces, esta definición de la ONU, ¿no? que de alguna manera termina recogiendo toda esta conceptualización de lo que puede ser el derecho a la ciudad, pues me parece muy adecuada. Yo creo que hay que pensar en términos de igualdad, ¿no? Pero no de igualdad en el sentido de que todos somos iguales, porque eso no es así, y qué bueno que no sea así, ¿no? Es decir, las diferencias, sobre todo en una ciudad, la hacen diversa y la hacen interesante. Pero sí que tiene que haber igualdad en el acceso a los servicios y a todas las bondades que ofrece una ciudad, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, también dentro de su Constitución contempla el derecho a la ciudad, ¿no? Y hay una serie de artículos que prevén
Entonces, para mí el derecho a la ciudad pues es un derecho fundamental y de lo que habla, es decir, yo creo que cuando hablamos de derechos y responsabilidades como ciudadanos, lo importante no es ni sabérselos de memoria, ni mucho menos, ¿no? Sino ejercerlos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues a tratar de que todos tengamos estos mismos derechos. Es decir, no se trata de que yo sí tengo y tú no tienes, ¿no? O que los derechos de unos son mayores que otros, que es algo que sucede, ¿no? Porque vivimos en ciudades muy dispares en todo el mundo. Sí, claro, es que justo, o sea, el tema es como que en México tal vez, o sea, esto no existe, o sea, podrías decir sí, está en la Constitución y bla, 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 pero creo que no tal cual, ¿no? O sea, sí se podría decir que en México existe constitucionalmente el derecho a la ciudad, mas no lo ejercemos la mayoría de la población, porque así como en muchos otros países, pero aquí en México tenemos un rezago y tenemos una carencia en la participación ciudadana, que es lo que tú mencionabas, Eduardo, que debemos de estar participando tanto en la ciudad, tanto ejerciendo el derecho de la misma. Y algo muy interesante que mencionaste, Eduardo, es que la ciudad incluye a todas las minorías y eso es lo que lo hace diversa. ¿Cómo podemos ejercer el derecho a la ciudad desde un punto responsable sin hacer menos a los grupos, a los diferentes grupos que existen en la actualidad? Esta es la pregunta del millón. O sea, es decir, si lo supiéramos, pues supongo que sí, aunque no es cierto. Es decir, al final las ciudades tienen una estructura, ¿no? Y tienen muchas capas, ¿no? Y está la capa de lo económico, la capa de lo urbano en todos sus aspectos, la capa de la movilidad, la capa de lo cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando una ciudad funciona es porque de alguna manera la relación entre estas capas está equilibrada y tal. Entonces, en una ciudad modelo, en una ciudad teóricamente perfecta o por lo menos funcional, se supone que hay un gobierno y ese gobierno ejerce una gobernanza que además está de alguna manera legitimizada por los ciudadanos, que son los que eligen, en democracia, digamos, y a partir de ello pues se toman decisiones. El problema es que, y esto no solo pasa en México, pasa en todos lados, que en realidad quien toma decisión pues es el mercado, por decirlo de una manera, es decir, quien toma decisiones que tiene el poder, no político, sino económico. ¿Por qué? Pues porque tienen la posibilidad de hacerse dueños del suelo urbano, ¿no? Vivimos en una época en la que es muy dramático, o es muy claro, cómo el suelo urbano es un producto, ¿no? Y como producto pues se vende al mejor postor. Y esto de alguna manera genera desequilibrios. ¿Por qué? Pues porque los ricos cada vez tienen más suelo urbano, ¿no? Y los pobres cada vez menos, y además se ven desplazados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ricos son capaces de construirse su ciudad, ¿no? A su gusto, a sus necesidades, ¿no? Y los pobres cada vez tienen menos posibilidades de defender lo que les toca por derecho a la ciudad como territorio, ¿no? Entonces, aquí es un problema sobre todo de quién es quien toma las decisiones en las ciudades, y como podemos ver, pues es quien tiene el dinero, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio, digamos, un problema estructural, ¿no? Que tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Es por ello que, de alguna manera, el Estado tendría que tener una posición pues, más firme o más conciliadora y pues, bajo ninguna circunstancia creo que la iniciativa privada no deba intervenir en la ciudad. Por supuesto que sí es una fuerza económica y de otros tipos que es muy útil y que está muy bien, pero el problema es que tenga pues, más peso que lo público, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay responsabilidad del Estado, de su gobierno, pues generar estos equilibrios para que haya realmente una justicia socioespacial, ¿no? Porque vemos en muchas ciudades del país y del mundo que se sigue invirtiendo en las calles pues, más importantes de la ciudad, ¿no? Y las que no lo son, pues no tienen drenaje, o ya se rompió, o no tienen un servicio de agua potable, o no pasa nunca nadie a recoger la basura. ¿Sí me explico? Entonces
más equitativamente distribuido. No sé, ¿me explico? Sí, o sea, bueno, en México creo que es muy evidente, o sea, digo, seguramente pasará en todas las ciudades, pero en México se ve mucho como, o sea, hay partes que son, o sea, Polanco, por ejemplo, o sea, que dices, me siento en Europa casi casi, y luego hay otras partes que, o sea, no hay nada, no hay drenaje, no hay transporte, no hay ni seguridad, no hay luz, o sea, cero se le están dando como las mismas posibilidades porque, pues, no sé, yo creo que no sé si sea gobierno que no vale la pena como invertir en esas zonas. No, y además, como dice Patti, o sea, el ejemplo de Polanco, retomando esto, en Polanco, ¿cuándo ves un bache? O sea, es súper difícil. Hay un bache y lo tapan en un día o en menos, o sea, en horas. Y hay otras 1000 calles alrededor que, o sea, no puedes pasar. O sea, tienes que estar ahí esquivando y sufriendo. Y deja tú en la calle, o sea, tan solo en la banqueta. Porque pues la calle es para el carro, pero para los transeúntes o para los habitantes del lugar hay banquetas que todas rotas, desgastadas, sin pintar, o sea, muy deterioradas. Y en Polanco la banqueta es perfecta. Pues sí, pero como dice el profesor Eduardo, o sea, la verdad es que aquí todo lo mueve el dinero. Y dime tú, o sea, un gobierno así como el que tenemos aquí en México, pues, o sea, ellos ven la posibilidad, ¿no? De que, oye, la verdad es que donde visitan más es Polanco. O sea, necesito que esas calles se vean bien, o sea, que se vean muy como Europa, casi casi. ¿Para qué? Para que la gente visite más esas zonas, haya más comercialización y pues obviamente si ganan más ahí, pues ahí es donde van a poner como que todo el dinero, ¿no? O sea, van a cuidar esas calles. Y pues obviamente hay otras calles que no tienen nada, o sea, dijeras tú, hacen ahí un festival o tienen algún museo cerca o cosas así, pero pues no lo tienen, entonces como que no le dan la importancia a otras calles y eso es lo que pasa aquí en México, ¿no? Y que ven en dónde pueden agarrar como que más a su favor. Y no es como en otros lugares allá, como en Europa, ¿no? Que ahí sí lo mantienen todo. Pero es que, o sea, bueno, yo creo que volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, entonces yo creo que todo se centra en, mientras no deje de existir esta desigualdad de la distribución de los ingresos, o sea, estos aspectos, o sea, esta segregación socioespacial no va a dejar de existir y por ende, o sea, no van a seguir. O sea, la violencia, etc. en la ciudad va a seguir existiendo, pero... Sí, es como un círculo vicioso. Ok, Eduardo dijo que este problema de que no ejercemos el derecho a la ciudad también va más allá de los ciudadanos y recae en las instituciones gubernamentales. Esta es una pregunta, Eduardo. ¿Cuál sería... no sé si se podría decir algún tipo de solución a la desigualdad en cuanto a espacio urbano que reciben los sectores sociales? O sea, por ejemplo, ¿cómo podríamos regular regular que, por ejemplo, los inversionistas tengan, no sé, este espacio delimitado, pero no se puedan meter a espacio que corresponde a lo mejor a un sector más bajo? ¿O cómo podemos implementar alguna solución para que esto cambie? Pues otra pregunta del millón, ¿no? Si lo supiéramos, pues ya se estaría haciendo, o no. Y claro, aquí está una de las respuestas, ¿no? O sea, hay planificación urbana en México y en todo el mundo, pero el problema es que del plan a la acción siempre se pierden cosas, ¿no? Entre ellas el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción, ¿no? Esto es así. Pero bueno, más allá de eso, tendríamos que analizar la ciudad también en términos de caso, ¿no? Es decir, la ciudad contemporánea pues es una ciudad de alguna manera que ha expandido sus límites de una manera brutal y que de hecho los ha perdido, ¿no? Se hace conurba con municipios, es infinita. Y eso hace que su administración sea muy complicada, porque además, en términos, digamos,
pues urbanística hay zonas de la ciudad que están muy consolidadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen toda la infraestructura y los servicios necesarios, porque de alguna manera han formado parte de la estructura urbana desde siempre y por lo tanto pues, son las zonas que se han consolidado, ¿no? Pero luego están todas estas áreas periféricas que son prácticamente de todo, ¿no? De autoconstrucción, de autogestión, de autotodo. Entonces, el llegar allá pues es más complicado por muchas razones, porque por un lado ni estaban dentro de una planificación, o esa planificación no se respetó y entonces todas estas zonas del llamado paracaidismo, ¿no? De esta gente que llega ahí y hace su casa como puede y tal, pues son complicadas de gestionar. Entonces, aquí el problema tiene que ver un poco con que desde hace mucho tiempo el crecimiento de la ciudad nos ha superado en todos los ámbitos, es decir, cuando se quiere atender algo es porque, o más bien cuando se planea que se va a hacer algo es porque ya se hizo y ya se volvió un desorden además, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? O sea, el problema del urbano no es competencia únicamente ni de los arquitectos ni de los urbanistas, sino de todos. Y de todos me refiero a todos, ¿no? Es decir, desde los gobernantes hasta los economistas y los abogados y los ambientalistas y también los maestros, o sea, es decir, la ciudad es la casa de todos y en ese sentido somos todos los que tenemos una responsabilidad al respecto. Ahora, si hablamos de ciudad consolidada y ciudad informal, ¿no? Vamos a llamarlo así, lo que sucede es que en términos, digamos, no solo de imagen, sino de fondo, son territorios que no están consolidados, insisto, porque no tienen infraestructura, porque no tienen equipamientos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesita la gente para vivir? Pues no sé, yo diría que en este país una de las cosas más importantes para que la gente pueda vivir es que se sienta segura, que esté segura, ¿no? Es decir, un barrio que es seguro, pues lo demás lo va construyendo poco a poco, ¿no? Lo que sucede en muchas partes de nuestro país es que la gente no tiene ni siquiera este mínimo elemento para poder vivir tranquilo, que es la seguridad, ¿no? Calles iluminadas, calles en condiciones para que la gente pueda caminar tranquila y tal. Entonces, pues no sé, el problema aquí también tiene que ver, ¿no? Si vamos a la pregunta muy específica, pues con que los recursos no llegan a donde tienen que llegar y por lo tanto no se ejercen estos planes o estas buenas intenciones, ¿no? O sea, tú podrías decirnos, Eduardo, que no solución, sino más bien el primer paso o la primera necesidad que debemos de cumplir para empezar a mejorar en la ciudad. Por ejemplo, dijiste lo de la seguridad, pero desde mi punto de vista yo creo que sí, la seguridad es muy importante, pero ¿qué nos puedes comentar del agua? Que también es un recurso que es muy escaso en México y que hay zonas del país donde realmente tienen que estar buscando la manera o caminando no sé cuántos kilómetros para conseguir el agua. ¿Tú crees que a partir de conseguir que el nivel de seguridad en las calles suba, otros recursos, otras necesidades se van a ir eliminando? Bueno, a ver, no son matemáticas y tampoco sería un causa y efecto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la seguridad es una prioridad en este país, ¿no? O sea, que la gente la calle me parece de prioridad nacional absoluta, ¿no? Pero, digamos, dicho esto, lo que tú dices de los servicios pues, es básico, es decir, el agua es vida, ¿no? Es un cliché, es verdad. Y si no hay los servicios mínimos, la gente no puede vivir en condiciones. Y aquí entramos otra vez a el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad también es el derecho al agua o a los servicios, ¿no? Y algo que sucede, por ejemplo, es que en los asentamientos informales es complicado llevar agua y además, de alguna manera, pues no es responsabilidad a priori del Estado porque no estaba planificado que hubiera gente ahí. Ahora, ya que la gente ahí, por supuesto que hay que darle servicios. Pero me pregunto, ¿qué pasa en casos como Lomas de Angelópolis, donde se hace un desarrollo urbano bestial sin tener de alguna manera seguro el hecho de que va a haber agua y entonces se empiezan a servir, ¿no? Por no decir otras palabras, de los municipios aledaños y les quitan, digamos,
pues estos recursos que ellos ya tienen para generar, o más bien para ¿cómo se dice? Pues para cumplir con la demanda que tiene un desarrollo de ese tipo, que pues no sé si es necesario o no. Entonces aquí también hay un problema, que ya también nos subíamos las cuestiones ambientales de que nos estamos acabando el mundo y de que además no cuidamos el agua, en fin. Entonces pues es un problema como ya he dicho, ¿no? De capas, ¿no? O sea, es la capa de la gobernanza, pero es la capa de la responsabilidad, ¿no? Porque, no sé, la gente que tiene el agua y no se preocupa por si un día la va a tener y otro no, y la desperdicia, ¿qué? ¿No? Y estos somos los ciudadanos. Entonces hay una responsabilidad colectiva en estas cuestiones, pero digamos que en cuanto a lo que preguntas, efectivamente los servicios básicos son fundamentales y son parte de lo que tenemos que perseguir y anhelar para que todos tengamos el mismo derecho a la ciudad, ¿no? O sea, ¿por qué los de Lomas sí tienen derecho al agua y los que están en un asentamiento informal no? Bueno, pues digamos que en términos tal, diría, bueno, porque esto está de alguna manera formalizado, aunque tenga unas lógicas muy extrañas, y los otros no. Bueno, ya, pero los dos existen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, por ejemplo, Lomas de Angelópolis fue, o sea, un invento también, o sea, no fue como que pues se empezó a desarrollar, sino que alguien dijo, vamos a desarrollarnos para acá, vamos a instituir un desarrollo que es inmobiliario, vamos a tener un beneficio económico y después vemos de dónde sacamos los recursos y los servicios y pues a quien le tenga que pesar, nosotros queremos desarrollarnos aquí. Y pues todo vuelve a lo mismo, que muchas de estas situaciones que vivimos en la ciudad y los problemas son a través de, bueno, son, ¿cómo se puede decir? Son a causa de que alguien está buscando un beneficio económico, ¿no? Sí, tal cual, y eso no tiene nada de malo, es decir, que alguien busque un beneficio económico me parece bien, es decir, no vamos a satanizar a quien se quiera ganar la vida. Ahora, es decir, ¿dónde está el límite? ¿No? ¿Y cuántas, cosas tengo que aplastar para tener un beneficio propio, ¿no? Tenemos que pensar un poco más en todos. Donde está la territorio sería una reserva territorial para desarrollo, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver qué modelo de ciudad se está haciendo, ¿no? Si un modelo de ciudad, pues de gated community, ¿no? Donde solamente entras y pasas 15,000 filtros, donde ahora ya parece que está habiendo equipamientos de todo tipo y tal, pero es un pedazo de ciudad aislado que además no quiere tener nada que ver con las comunidades en las que está, digamos, llegando a ser vecindad, ¿no? Entonces, ese modelo de ciudad no creo que sea ni muy sostenible, ni como vemos a nivel, digamos, de operación, pero tampoco a nivel social. Y eso es lo más grave, porque eso es lo que genera que algunos tengan más derecho a las cosas que otros en la ciudad. Sí, claro. Oye, y justo, o sea, yo pienso que nosotros como futuros arquitectos, o sea, tendríamos que ver muy bien dónde está el límite, ¿no? O sea, hasta dónde estamos afectando a alguien, porque pues también de algo hay que vivir, ¿no? O sea, no puedes ir Claro, siendo claro. la madre Teresa. Pero sí, dónde está el límite y sí me gustaría saber cómo, o sea, qué consejo o cómo crees que nosotros podríamos manejar la situación, o para no contribuir como a esta... Pues sí, a esta diferencia, a esta como quitar el derecho de la ciudad. Y aparte, como ciudadanos también, o sea, como arquitecto como que es un poco más claro, pero como ciudadanos, ¿cuál sería el papel o qué tendríamos que hacer para contribuir, para no afectar, ya sabes? Sí, bueno, pues esto es una cuestión que nace de... Y también aquí tocamos otro tema que también es un cliché, pero es verdad, pues es la educación, ¿no? Es decir, si nosotros nos educamos en el entendido de que somos una comunidad y que todos dependemos de todos, y si nos ponemos hippies que somos uno mismo con la tierra, ¿no? Que bueno, pues, o sea, es muy simple, pero es verdad, ¿no? Eso, digamos, que de alguna manera nos hace crecer en el entendido de que nuestras acciones tienen consecuencias y que pueden afectar a los demás. Entonces, a mis alumnos siempre les digo, cualquier motivación que tú tengas para ser un arquitecto, para hacer arquitectura, está muy bien. Si lo haces por hacer negocio, está muy bien. Si lo haces por hacer arquitectura social, está fantástico. Si lo haces por hacer arquitectura ecológica, me parece excelente. Siempre y cuando te muevas en el territorio de la ética, ¿no? Y del bien común. Entonces, tanto como ciudadanos como arquitectos, ¿no? Es decir, un buen arquitecto,
Un arquitecto que no es un buen ciudadano, pues no va a ser un buen arquitecto. ¿Por qué? Pues porque va a dar mordidas, porque va a cambiar densidades y uso de suelo para un beneficio personal. Sí, las leyes están también para ser críticos al respecto. Y si alguna vez hay que cambiar una densidad de un uso de suelo para el bien común, está perfecto. Pero si lo hacemos solamente para ganar más dinero, está fatal, ¿no? Y es una práctica, desafortunadamente, común, ¿no? Y entonces habría que plantearnos esas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es eso, que hay que actuar con una ética de hierro y pensando siempre que la arquitectura, y esto también se lo digo a mis alumnos, no se hace para uno mismo, la arquitectura se hace para los demás. Es una disciplina social y además nos da la oportunidad de mejorar nuestro entorno construido. Entonces, hay que pensar en eso. La arquitectura no la hacemos para nosotros mismos, a menos que nos hagamos nuestra casa o nuestro palacio, lo que quieran, incluso. En cualquier otro caso, la arquitectura siempre es para el otro, ¿no? Y cuando intervenimos en la ciudad, estamos interviniendo en la casa de todos. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y pensar en eso, ¿no? Sí, o sea, yo sí creo en todo lo que dices es súper acertado. O sea, no hay de otra, eso es. Pero no es como que un día nos vamos a despertar todos y vamos ya a ser como este ejemplo de ciudadano que tenemos que ser, porque pues todos de alguna manera seguimos y cometemos errores que afectan a la ciudad, a la sociedad. Entonces, o sea, yo sí creo que debería de comenzar a través de acciones sociales y políticas. O sea, sí creo que esto generaría una transformación social en la ciudad y en la cotidianidad de las personas. Claro, bueno, pero podemos pensar que tal vez yo no y ustedes tampoco, pero sus hijos igual ya son ciudadanos más conscientes, que jamás tiran basura, que siguen todas las recomendaciones necesarias para que vivamos mejor en comunidad. ¿Me explico? O sea, son procesos larguísimos. Sí. Entonces, la educación, ¿no? Y la verdad, profesor, ¿usted lo cree posible? O sea, ¿cree que en algún momento esto sí vaya a cambiar? A ver, yo si me despierto optimista, sí. Si me despierto normal, lo veo muy difícil. Si me despierto pesimista, pues no. Es decir, yo creo que tenemos que ser optimistas, pero la condición humana es una condición pues, muy, muy difícil, ¿no? Y aparente egoísta, ¿no? Tiene que ver con, por un lado, la sobrevivencia, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, alguien que está, digamos, en condiciones muy difíciles de vida, pues tiene que ver cómo le hacen, ¿no? Pero la gente que tiene un privilegio y que no tiene, digamos, problemas ni para comer ellos ni para que coman sus nietos, pues tienen que pensar qué es lo que están haciendo, ¿no? Y no estoy, por supuesto, aventando la responsabilidad de los ricos para nada. Es decir, quien es rico por méritos propios y legítimos, me parece fantástico. Pero yo creo que es una cuestión de que se tome conciencia, ¿no? Pero nos pasan cosas y no aprendemos, ¿no? La pandemia es otra prueba, ¿no? O sea, no creo que la gente está aprendiendo mucho de esta circunstancia. Entonces, pues, no sé si hay solución. Yo soy profesor porque tengo una convicción de que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Y creo que a partir de la educación se hacen estas cosas. Entonces, pues tengo esperanza, pero no sé, pues es un esfuerzo colectivo de 7.000 millones de personas, está muy difícil porque además pues, todos somos diferentes, ¿no? Es decir, si pensamos en Suecia, en Dinamarca, en estos países que son tan cuadrados, pues ahí la llevan, ¿no? Porque pues, son más obedientes y tal, pero a mí tampoco se me antoja vivir como en esta cuestión tan cuadrada, porque además al final, pues, no sé, ahí hay un chorro de suicidios también, por algo será, ¿no? Y en México pues, somos muy... ¿cómo se dice? Pues muy desmadrosos, ¿no? Tal cual. Y eso pues, nos hace un país muy divertido, excelente para vivir y tal, pero también nos impide llegar a veces a los mejores lugares, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de conciencia personal, después de conciencia colectiva y también de tener pues, una estructura que nos permita tener referencias para poder saber qué hacer y cómo hacerlo y ya está. Pero pues no sé, hay problemas tan urgentes en este país que no sabría por dónde empezar y siempre, ¿no? En este cliché pienso que la educación es una de nuestras armas.
Ok, yo respondiendo un poquito a la pregunta que hizo Patti de cuál es el papel como ciudadano, yo desde mi punto de vista de un estudiante de séptimo semestre, creo que el papel del ciudadano es ser un poco más responsable, ser un poco más consciente y sobre todo ser un poco más participativo en las instituciones, en la ciudad, tratar de dejarnos esa actitud como se podría decir raquítica, pesimista, de que todo nunca va a mejorar, siempre vamos a estar igual. Yo creo que pues con pequeños pasos, pero se puede lograr. Y tal vez, así como tú dijiste, Eduardo, no nosotros, pero a lo mejor nuestros hijos ya crecen un poco más conscientes, más responsables, tanto en la ciudad como en cuestiones de medio ambiente. Y yo creo que eso puede generar el cambio. Algo que nos quieras decir por último, algo con lo que quieras concluir o algo que nos quieras aportar ya para cerrar. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que es responsabilidad de todos, pues eso, comprometernos y participar más, ¿no? Entonces, además a ustedes les toca también ser esa fuerza, ese motor, ¿no? Están a punto de salir de la escuela y hay que hacerlo. Bueno, para terminar, estábamos hablando de derecho a la ciudad, ¿no? Y eso nos llevó a hablar de muchas cosas, lo cual me parece fantástico, ¿no? Y yo creo que el derecho a la ciudad pues, es algo que tenemos que perseguir todos, ¿no? Que de alguna manera el derecho a la ciudad lo que representa es que si se ejerce y si se logra y si de alguna manera se respeta, lo que produce es una ciudad con justicia socioespacial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos tenemos el mismo acceso a los servicios, a la infraestructura, a los equipamientos, y en definitiva pues es algo que tenemos que perseguir y para lo que tenemos por supuesto que trabajar. Entonces yo creo que como arquitectos, ¿no? Como ciudadanos por supuesto, pero como arquitectos, cada cosa que hagamos tenemos que hacerla pensando en que contribuimos a que el derecho a la ciudad sea una realidad y sea, digamos, algo palpable, ¿no? Que se note, que se pueda ver, que se pueda entender. Y eso no significa que la ciudad sea igual, ¿no? La ciudad tiene que ser siempre diversa, siempre diferente, tiene que haber de todo, ¿no? Pero en ese todo, en esa mezcla, siempre debe de primar la justicia socioespacial. Repito. Sí, claro, tenemos que ser como, pues esa generación de cambio igual y que, o sea, está en nuestras manos poder cambiarlo y tal vez no lo alcancemos a ver, pero estaría pues ideal que tengamos como, pues como esa meta desinteresada de tal vez no me toca, pero a los de abajo les toca, entonces voy a dar mi trabajo en eso, ¿no? En mejorar y en que todo esté pues mejor para los que vienen. Muchas gracias, Eduardo, por habernos platicado. Creo que fue muy buena plática, nos dejó mucho y pues gracias por estar aquí y darnos tu tiempo. A ustedes, chicas, chico. Bueno, y pues yo también te quiero agradecer, Eduardo, porque creo que puede ser una plática que abra los ojos a más de uno y creo que puede crear un poco de conciencia en la sociedad. Yo igual, Eduardo, muchas gracias por haber estado aquí, por todo lo que nos dijiste y lo mucho que aprendimos y pues eso, o sea, me quedo con eso, con el conocimiento, porque creo que lo que decías en base a la educación, gran parte de educarnos y demás es también saber compartir el conocimiento y te agradezco habernos compartido el tuyo. No, chicos, gracias, felicidades por la iniciativa, está padrísimo el proyecto. Y la educación no es solo académica, la educación también es una cosa pragmática y empírica, ¿no? que hay que ejercitar. Gracias. Sí, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, como siempre, suscríbanse, denle like a este video y activen la campanita para que obviamente puedan ver nuestros demás episodios, al igual que si pueden seguirnos en Spotify, también ahí estamos subiendo todos nuestros podcasts. Igual no se olviden que la próxima semana estaremos subiendo un nuevo capítulo para que sigan en contacto con nosotros. Déjenos en los comentarios si les gustó el invitado de hoy
Y para cerrar, Eduardo, despídete. Buenas tardes, éxito, suerte. No, pero despídete bien. Eso suena de fuckboy. Hasta siempre. Gracias. Adiós. Bye, bye.